Este es un resumen de los conceptos que yo he podido acumular a lo largo del tratamiento ya de más de 550 malformaciones operadas en el Instituto Nacional de Neurología como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Y vamos a empezar por mencionar algo, lo que yo llamo la cara de las MAPS, que es una colección de las fotos que tomamos nosotros antes del abordaje quirúrgico, que nos muestra la gran variabilidad que existe desde MAP pequeñas, más grandes, MAP con sangrados recientes, MAP embolizadas, en fin, MAP con sangrado en un momento dado que tenemos que entrar por el hematoma, MAP espinales que son menos frecuentes que las encefálicas. Y partiendo de esto, voy a hacer mención de un escrito de Cushing de 1928, donde antes de leer tenemos que imaginarnos en el 28, no había microscopio, no había técnica quirúrgica, eran lesiones que se encontraban, no había forma de localizarlas de forma precisa, no había tomografía, no había resonancia, no había navegador. Entonces no era más que la habilidad intrínseca del cirujano lo que le permitía tratar, y en base a esto Cushing, que era en ese momento el referente a nivel, o uno de los referentes a nivel mundial, decía que nada podía ser tan temerario que el abordaje de estas lesiones racenosas situadas en la profundidad del cerebro. La historia quirúrgica de la mayoría de los casos reportados muestran no solo la inutilidad del abordaje quirúrgico de estos angiomas, sino también el riesgo extremo del grave daño cortical que implica. Y terminaba por decir, el número de intentos fallidos no reportados, hechos por cirujanos menos familiarizados con los procedimientos intracraneales, puede dejarse a la imaginación. Yo creo que esta parte final, pudiéramos cambiar la fecha a 2019 y seguiría siendo válida. O sea, el número de intentos, un intento de tratamiento de una malformación por cirujano no experimentado que se lanza al azar, a la mar, sin navegador, sin un barco apropiado, va a ir directo seguramente al fracaso. A pesar de todos los avances que tenemos en la actualidad, siguen siendo un reto. Evidentemente que hemos mejorado muchísimo de la época cuando Cushing lo describió, pero sigue siendo un reto, puesto que es una patología muy, muy heterogénea. Lo primero que tenemos que ir aprendiendo al paso del tiempo no es en un solo caso entender toda la complejidad de una malformación. Sabemos la estructura básica, los alimentadores, el nido malformativo, la presencia de aneurismas intranidales o aneurismas de hiperflujo y los sistemas de drenaje. Este, diría, es el concepto básico de entendimiento que uno aprende por primera vez en la residencia. A partir de esto y de estar repitiendo y de ir analizando sobre todos los casos donde no nos va del todo bien, es como vamos nosotros haciendo nuestro criterio. Yo en la actualidad, cuando veo una resonancia, cuando veo una angiografía, automáticamente ya veo muchas cosas que a lo mejor otras personas no las perciben, pero alguien decía ayer y lo repitieron, el ojo ve lo que el cerebro sabe, y cuando nosotros vemos una malformación y no tenemos conceptos muy claros, bueno, no vamos a ver dónde están posiblemente los demonios ocultos alrededor de la malformación. Estas son las áreas elocuentes, no voy a entrar en mucho detalle, fueron las descritas por Spetler y Martin en su artículo original de 1986 que señalaba estas. Originalmente, y el mismo artículo lo dice, no tienen que estar enteramente embebidas dentro de estas zonas elocuentes. Cuando están adyacentes, en el mismo artículo lo refiere, también pueden ser consideradas como zonas elocuentes, pero hablamos de un cuerpo a cuerpo, una malformación que está pegada a la zona del lenguaje, pegada al área visual primaria, pegada en los ganglios basales, sin estar enteramente embebida en ello. Eso lo describieron para estas áreas elocuentes los mismos autores Spetler y Martin en su artículo original. Y esta es la imagen normal de una anatomía en un hemisferio cerebral del lado derecho, donde vemos el sistema arterial, las ramas de M4 emergiendo de la cisura de Silvio y los sistemas de drenaje, principalmente el más común y más constante, la vena de Trolar, la vena de la B. Pero vean cómo se distorsiona en la angioresonancia y en la angiotomografía, o bien cuando nosotros exponemos la malformación,
cómo todos estos sistemas parece que son monstruosos, pero obedecen generalmente al mismo patrón normal que en este momento están con un hiperflujo y por eso presentan este aspecto aterrorizante para el cirujano. Este es el cálculo que ya sabemos y que vino nada más de un solo artículo y de una sola revisión, porque el Aruba ni siquiera aportó mucho en relación a esto, confirmó algo que los finlandeses hicieron en una serie de 600 pacientes seguidos a largo plazo, donde determinaron que el riesgo anual de sangrado es alrededor del 2 al 4%. De aquí salen muchas tablas de expectativa de acuerdo al momento en que se diagnostica. Recuerden que estas tablas son válidas para malformaciones sintomáticas. Las malformaciones que son hallazgos incidentales no las podemos tratar con la misma regla, la misma vara. No las podemos medir de esta manera. Entonces, esto es lo que sabemos en la actualidad. Tenemos muchas dudas. Desafortunadamente, les decía, la Aruba no contribuyó en mucho a esto, pero se sigue manejando un 2%, 2 a 4% anual de riesgo de ruptura a partir de que una malformación se hace sintomática. El otro punto es cuando un cirujano está, digamos, capacitado, es experto para el manejo de malformaciones. Aquí hay otra interrogante. Yo por ahí creo que, no sé si fue Arturo Muñoz, que dijo que tenía el cirujano que tener 80 aneurismas al menos de cada localización para considerarse experto. ¿Fuiste tú? No. Bueno, Mather, ok. En malformaciones no tenemos esa cifra. O sea, podemos operar 100, 200 y finalmente cada quien, aquí hay una eficiencia personal intrínseca que lo va a llevar a su tabla de tratamiento. Esta línea de, digamos que es el estándar para cada persona en particular, solamente se modifica hacia la experiencia superior si hay algún cambio radical en su forma de tratamiento. Esto llega a ocurrir de vez en vez en patologías, pero si no, después de cierto número uno alcanza ya un estándar. Y yo esto lo recuerdo porque cuando yo describí la técnica que utilizamos, o la mnemotecnia para los residentes para el tratamiento de las malformaciones, yo tenía 200 malformaciones. Ya tenía el concepto más o menos establecido, mandé un artículo a publicar y me dijeron que sí, que estaba bien el acrónimo y todo, pero que mi experiencia era muy pobre en malformaciones. Yo a la fecha, después de más de 500 malformaciones, no he cambiado mucho esos conceptos que tenía y los sigo utilizando y sigo estando convencido de que al menos para mí son los que mejor funcionan. Este es el acrónimo que yo definí y esto lo voy a mencionar como un principio básico. Esto es para tratamiento de malformaciones pequeñas y medianas, no complejas, en los cuales tenemos que seguir estos pasos de forma continua y de forma secuencial para ir obteniendo la exéresis de una malformación. La primera es la angioarquitectura, que es el análisis angiográfico, tomográfico, por resonancia magnética de la malformación, para hacernos una idea tridimensional de la complejidad, la localización y lo que vamos a hacer. Los siguientes son aspectos puramente quirúrgicos. De estos tres son básicos: la craniotomía, el ataque periférico y la disección circunferencial, para terminar finalmente con la vena de drenaje. Pero la craniotomía implica hacer una craniotomía amplia, la malformación con tejido normal alrededor para poder delimitar perfectamente. Vuelvo al caso de Cushing, cuando no tenían localización. Yo creo que muchas veces la malformación quedaba mitad expuesta y mitad oculta bajo el hueso, y esto evidentemente llevaba a problemas adicionales. El ataque periférico es esencial. Tenemos que delimitar la malformación en la periferia, separarla del tejido normal, dirigirnos al plano gliótico e empezar una disección circunferencial, no en un solo lado. Circunferencial indica irnos moviendo en los 360 grados de la malformación conforme vamos descendiendo hacia el ápex, para no caer en espacios pequeños donde un sangrado se nos va a dificultar mucho el control del mismo. La otra es la extensa coagulación de vasos aferentes. Esta es una cirugía donde inclusive la forma como uno coagula varía y cambia. Tiene uno que ser mucho más suave con la coagulación. No puede uno utilizar coagulación muy alta porque explotan los vasos ante el contacto con el calor del bipolar.
Y la otra es que también si hacemos una coagulación subóptima, al momento de cortar el vaso puede empezar a sangrar y hacernos perder mucho tiempo en el control del mismo. La última estructura que vamos a manejar siempre son las venas de drenaje. Y he visto casos que nos han llegado obviamente previamente tratados, maltratados, donde el cirujano cerró en ocasiones la vena de drenaje y eso se convirtió en una verdadera explosión de la malformación, sangrado, hematomas, y obviamente cuando los pacientes sobreviven llegan ya en muy malas condiciones funcionales. La cirugía de malformación no es una cirugía de muchos instrumentos, es bipolar, aspiradores, clips transitorios y microtijeras, básicamente, algún disector en algunas ocasiones. ¿Por qué pongo aquí muchos coaguladores? Porque les decía, es una cirugía de extrema cantidad de veces que uno tiene que estar coagulando y el bipolar termina por calentarse, termina por adherirse el tejido carbonizado y tenemos que estar cambiando frecuentemente. Actualmente con el uso de coaguladores de punta fina y de oro como el de Codman, el IsoCool, nos permite utilizar un solo coagulador para la mayor parte de la malformación sin tener que estar cambiando, pero los tenemos que tener disponibles. ¿Por qué pongo estos aspiradores? Todos estos son puntas atraumáticas. Estas las usamos en las profundidades, en lo que yo llamo los vasos calientes, porque un aspirador fino en un vaso caliente lo va a aspirar y lo va a romper y podemos tener sangrados bastante agresivos. Entonces lo que hacemos en esa parte es tratarlos como si fueran nervios craneales, con una finura y evitar que el aspirador absorba la estructura a la cual estamos disecando. Los clips, son clips que habitualmente de uso temporal, excepcionalmente llegamos a dejar clips permanentes y en ocasiones podemos en los vasos pequeños utilizar este tipo de clips. Estos los hacemos a mano nosotros y no tenemos limitación en cuanto al número de ellos si fuera necesario. Siempre hay que al final retirarlos para tratar de dejar la menor cantidad de material mecánico en la malformación. Y vamos a ver esta revisión del acrónimo de forma rápida. Esta es la primera, es la análisis, les decía, el análisis de la resonancia, la angiografía especial dinámica, la identificación de los alimentadores, el nido, la forma como drenan las venas, como esta que es una malformación extremadamente rápida con múltiples sistemas venosos de drenaje. Y el siguiente punto, les decía, ya es quirúrgico, la craniotomía, que tiene que ser amplia, exponiendo totalmente la circunferencia de la malformación y el tejido sano adyacente, con el objeto de limitar nuestra disección exclusivamente al nido malformativo. El ataque periférico, quizás sea uno de los pasos más importantes porque es donde nosotros vamos a decidir penetrar a la malformación. En áreas elocuentes, obviamente, tenemos que estar cuerpo a cuerpo con el borde de la malformación, puesto que todo el tejido alrededor puede ser funcional. En esto nos basamos en las pruebas funcionales de resonancia cuando estamos cerca del área motora o cerca del área del lenguaje. La otra es ir coagulando, les decía, de forma extensa, continua, y vean cómo a pesar de que este vaso parece coagulado, como tiene un flujo muy alto periférico, pérdida de la autorregulación, en ocasiones tenemos que hipercoagular para obtener el control absoluto. Y esto lo vamos haciendo paso a paso, por eso las malformaciones en ocasiones se tornan muy prolongada la cirugía. El siguiente es la disección circunferencial. Una vez que hemos delimitado el borde de la malformación, en malformaciones que no están estrictamente en áreas elocuentes, podemos tomar el plano gliótico con seguridad e ir buscando el ápex o ir dirigiéndose hacia el ápex de la malformación. Finalmente, la vena de drenaje. Vean, esta es una prueba donde aparentemente ya está disecada la malformación, colocamos un clip temporal y cuando no está completamente resecado los vasos, empieza a fluir. Si hacemos esto, obviamente al inicio de una cirugía, se vuelve la explosión de la malformación. Aquí es para mostrar algo que yo llamo los vasos satélites, que son vasos cuando ya el nido está aparentemente disecado y que sigue sangrando. Estos son vasos que habitualmente se encuentran por debajo de la vena de drenaje.
¿Cuáles son los principios que yo considero avanzados? Ya los que tenemos que buscar en malformaciones más complejas. Primero, no todos los aferentes que vemos en la angiografía son los que podemos encontrar. Muchas veces hay arterias pequeñas que por fenómeno de robo no se observa y nos van apareciendo en el curso de la cirugía. Esto es lo que yo le llamo el control de aferentes menores. La otra, para mí el problema principal de una malformación no son los vasos grandes, por monstruosos que se vean. Esos responden a la coagulación porque tienen su capa muscular preservada. Para mí los vasos más complejos y la complejidad de la malformación está en función de la presencia de estos vasos, son los vasos del sistema profundo, los perforantes, los que vienen de lentículas estriadas, de las coroideas, que son vasos sin capa muscular definida, se ven rojo brillante y explotan, les decía yo, ante una coagulación que esté con una energía mayor de la que realmente se requiere. El control de estos vasos cuando se rompen es difícil porque se retraen y pueden sangrar cantidades increíbles en poco tiempo. Por lo tanto, esto tiene que ser controlados de forma muy consciente e identificados de preferencia en la angiografía preparatoria durante el análisis angiográfico. La otra es la disección del nido. La disección del nido, y aquí voy a parafrasear a Férez, tiene que utilizar una técnica de cirujano limpio, como la que él utilizó en la cirugía del martes, porque hay dos tipos de coagulación. La coagulación que nos permite, por ejemplo, en una malformación embolizada y mantenernos en el plano gliótico a una velocidad, diría yo, alta, sin tener mucho cuidado porque el vaso se nos vaya a romper porque ya está coagulado, o cuando tenemos malformaciones vírgenes sin embolización, donde tenemos que ser extremadamente cuidadosos en la disección periférica del nido. Los vasos satélite ya los había mencionado, estos muchas veces ya tenemos el nido, inclusive ya lo tenemos casi girado y sigue sangrando la malformación, lo cual nos habla la presencia de estos vasos que se encuentran por debajo o adyacentes en la periferia de la vena de drenaje y los tenemos que localizar antes de coagular la vena de drenaje. La otra es un problema también, que es la hiperreactividad periférica. Esto está inclusive en función de algo que se definía o se define como el breakthrough, en algunos casos de malformaciones muy grandes, donde existe tanta reclutamiento de vasos que no pertenecen a la malformación, pero que por mucho tiempo han llevado sangre y han contribuido al flujo hacia la malformación, que muchas veces al empezar la cirugía se está coagulando, termina uno de quitar el nido y en la periferia nos encontramos vasos muy pequeños que tenemos que ir coagulando y al final nos damos cuenta que nos dejaron una capa negra. Ahorita la vamos a ver, que Neil Martin fue el primero que yo le oí la definición de black wall o muro negro. Ese muro negro, cuando lo tenemos, cuidado, tenemos que mantener al paciente con baja presión postoperatoria, de preferencia intubado, y extubarlo hasta las 24-48 horas para evitar que esa hiperreactividad nos forme o nos haga hematomas periféricos. Esto es el control de aferentes, les decía, esta es la concepción que nos tenemos que hacer cada cirujano respecto a las arterias que llegan, las arterias de paso, en passage, y el sistema profundo que le digo que para mí es el más complejo. Siempre que encontramos esta, la forma ideal es controlar con un mini clip el vaso al respecto, coagularlo y posteriormente retirar el mini clip. Si nosotros lo hacemos de forma directa y se nos rompe, les digo, ya estamos en problema, porque a veces son ramilletes de 10, 20 vasos sangrando en ocasiones de forma simultánea, lo cual se vuelve eso caótico para el cirujano. Y esta es una reiteración de lo mismo, la forma como deben controlarse estos pequeños vasos, con clipaje, coagulación y corte. Y esta es los vasos calientes. Vean, esta es una malformación, ya al final, aquí tenemos ya cerrados los vasos principales y de repente empieza a aparecer un sangradito aquí de un vaso minúsculo. Lo coagulamos, lo coagulamos, lo coagulamos. Ahí inclusive hubo cambio de pinzas bipolares por unas de más alta eficiencia. Seguimos coagulando, sigue sangrando hasta que después, en ocasiones de 5 o 10 minutos, logramos el control de un solo vaso. Ahora imagínense 5, 7, 8 vasos con potencial de ruptura, se vuelve eso pérdida sanguínea importante y también dificultad para el cirujano. Los dos tipos de coagulación, la dirty coagulation, como le llama Juha Herreniemi, y la otra que utiliza
Hashimoto, que es la técnica que también utiliza Férez. Bueno, le pude haber puesto Férez Hashimoto, pero lo vamos a ver a continuación. Esta es una malformación embolizada con Onyx. El sangrado y la reactividad bajó muchísimo. Aquí está el área glótica y generalmente vamos coagulando de forma más agresiva para buscar exclusivamente vasos pequeños que siempre permanecen en las malformaciones embolizadas. Esta es una embolización con Onyx. Ahí se observa el color verdoso del material. Aquí vean cómo la reactividad es mínima, es una malformación que está bien embolizada. Inclusive ahí cortamos lo que era un vaso aferente y hay cero sangrado. Pero sí nos encontramos estos vasitos siempre. Estos son los que comentaba Férez, que a 5 o 10 años pueden reactivar nuevamente el nido y hacer que parezca una recidiva o un retorno del nido que previamente estaba excluido. Y esta es la otra, que es la embolización tipo Hashimoto, en la cual es una malformación localizada adyacente al área motora, previamente embolizada, una exposición centrada. Aquí está la malformación, se observa el resto del material embolizante, la vena de drenaje. La malformación en realidad es esto. Aquí vemos, estos son vasos reclutados. Esta es la parte importante que les decía yo, que es el ataque periférico. Y déjenme ver si puedo adelantar un poquito Seguimos los mismos pasos que yo había comentado, pero aquí la disección es pegada al nido. Vamos dejando el tejido adyacente de preferencia sin tocar. Nos vamos exclusivamente sobre los vasos que conforman la malformación y que en ocasiones unen al tejido periférico para ir obteniendo la disección de forma lo más limpia posible. Y al final dejar un lecho limpio y la funcionalidad del tejido alrededor preservada. Los vasos satélites, esta es la parte final de la disección. Aquí está la vena de drenaje, ya el nido está aislado, parcialmente aislado, pero vemos aquí todavía vasos alrededor de la malformación, de la vena de drenaje. Aquí está casi completamente y seguimos buscando por estos vasos hasta que no nos quede limpia. Ahí está la vena de drenaje, aquí todavía hay un vaso satélite que previamente coagulado. Esta es la parte final, ya en este momento está completamente coagulada la vena de drenaje. Esta es la parte final de la cirugía donde extraemos el nido. Todavía después de este punto hay que hacer un análisis muy cuidadoso del lecho quirúrgico para evitar obviamente los vasos que hayan quedado periféricos y los resangrados postoperatorios. El buno negro, ¿qué es esto? Este es el concepto. Vean la pared cómo queda al final de la cirugía. Sin embargo, aquí el nido se resecó, aparentemente todo bien con el paciente. Aquí está la imagen que nos va dejando esa coagulación continua. Observamos sangrados no definidos de algún punto, los coagulamos y vamos dejando este aspecto. Y esta es una tomografía 24 horas después, al día siguiente, por deterioro del paciente, donde nos muestra un sangrado alrededor de lo que fue la periferia de la malformación, condicionado por esta hiperreactividad tisular que muchas veces es muy difícil de controlar. Y esta es una muestra finalmente de el uso de la videoangiografía que había mencionado Arturo anteriormente. Cómo la utilizamos. Nosotros desarrollamos una serie, inclusive publicamos este artículo junto con Alejandro Serrano, y este es un ejemplo de una malformación pequeña, temporal, que para demostrar el uso y la utilidad de la angiografía, de la fluoresceína. Aquí está el filtro, vean, los vasos iniciales que se llenan corresponden a los alimentadores y los vasos al final, con una tinción menos intensa, corresponden a la vena de drenaje. Aquí está bien identificada y claramente en macro la vena de drenaje, pero esto nos permite ir resecando la malformación y ya en pasos avanzados podemos repetir la fluoresceína para ver si hay alguna arteria de paso o alguna arteria que llegue directamente al nido. Ya en este momento tenemos contaminación de la fluoresceína, pero nos permite ver que aquí la vena de drenaje todavía tiene flujo, lo cual indica que hay alimentadores. Los buscamos, ahí se localizan
Y aquí estamos llegando a la vena de drenaje y lo que yo les mencionaba, a los famosos vasos satélites. Ya en este punto no se observa flujo, lo cual nos indica que está totalmente desaferentada y ya podemos proceder al último paso, que es la resección de la vena. Rápidamente quiero demostrarles el efecto de un comité de malformaciones a nivel hospitalario con respecto a la actividad personal. Estos son los primeros 300 casos operados del 97 al 2008, donde el grado de morbimortalidad asociado para malformaciones grado 1 y 2 y 3 era razonablemente aceptable y había un cambio importantísimo en las grados 4 y 5. Esto ya lo había reportado Spetler, lo reporta Evandro en su serie, mucha gente con experiencia reportaba este salto de las grado 3 en relación a los grado 4 y 5. Yo no soy muy fan de la embolización preoperatoria. Nosotros tenemos un 25% de complicaciones durante la embolización y por lo tanto esto en ocasiones nos incrementa la morbilidad, pero de toda esta serie la mortalidad global era de 4.4% y la morbilidad global para todas era del 9.3%. Estos son los números reportados por Spetler y Martin, los aceptados, digamos, como estándar internacional, una morbilidad del 0 al 5% para grados 1 y 3, y para grados 4 y 5 vean cómo hay un salto importantísimo, donde la mortalidad puede llegar a ser casi al 40%. Nosotros en el 2008, hace ya 11 años, constituimos un comité de malformaciones porque eso era un relajo. Neurocirugía agarraba sus casos, terapia endovascular agarraba sus casos y radiocirugía los propios y cada quien hacía lo que podía y lo que quería y al final el paciente era el más afectado. Esto fue en un intento de normatizar el tratamiento de las malformaciones y para nosotros cambió. Vean, en septiembre de 2015 llevábamos ya 193 operadas bajo el efecto del comité. Y la mortalidad era del 1%, contrario a la 4.4 que tenía yo en la serie previa para todas las malformaciones, y la morbilidad también bajó muchísimo. ¿Por qué bajó la mortalidad y por qué bajó la morbilidad? Porque ya no operábamos malformaciones inoperables, esa es la verdad. Y ya las dejamos muchas veces a seguimiento y solamente bajo circunstancias especiales recomendamos tratamiento, sea quirúrgico, sea radiocirugía y solamente la embolización como tratamiento adyuvante, no como tratamiento final. Este es nuestro esquema al final de recomendación, que es el mismo que utilizan en muchas partes del mundo. Malformaciones grado 1 y 2 corticales directas a cirugía, solamente en condiciones especiales radiocirugía o ayuda con terapia endovascular. Malformaciones grado 1 y 2 profundas directas a radiocirugía sin discusión. Malformaciones grado 3 corticales, cirugía y terapia endovascular si se considera conveniente, y las profundas, terapia endovascular y radiocirugía. Las malformaciones 4 y 5 cualquiera no las tratamos a menos de que exista una razón poderosa, resangrado o fenómenos de robo o cualquier cosa crisis intratables que justifique meter a un paciente a tratamiento contra la morbimortalidad ya demostrada en toda la serie. Aquí es donde yo difiero mucho con terapia endovascular. O sea, yo no soy fan de embolizar malformaciones grado 4 y menos malformaciones grado 5, nada más porque está la malformación y porque la tenemos que quitar. Eso es un error y es algo que tenemos que desestimar en los centros donde se maneja el tratamiento con terapia endovascular. Este es el caso de hoy, pero lo va a discutir Arturo al rato. Ejemplos: malformaciones profundas, después de un sangrado, aquí ya hay una cavidad posterior al sangrado, radiocirugía y un año después, con buenos resultados, con desaparición de la mama. Malformaciones quirúrgicas con pruebas funcionales, donde demostramos en este caso cómo hay disrupción o distribución de la vía motora por debajo de la malformación. Aquí vemos nuevamente, esta es la malformación y en este caso, después del tratamiento, pues decidimos tratarla tomando en consideración los puntos donde estaban las áreas más elocuentes, como se muestra ahí. Este es otro caso, bueno, el mismo caso demostrativo donde vemos una malformación. Aquí vemos nuevamente la vía piramidal, la presencia de la malformación, el pre y el post operatorio después de haber resecado con técnica fina, de cirujano fino. Estas son ejemplos a grosso modo.
MAP en área motora, prueba funcional, la malformación está prácticamente adyacente o casi cuerpo a cuerpo con el área motora. Estos, de preferencia, no los tratamos si no hay una justificación poderosa. Malformación aparentemente en área motora, se hace las pruebas funcionales y hay distancia entre lo que es el área de definición elocuente y el nido de la malformación. Estas las podemos tratar con esta técnica fina que ya habíamos mencionado. MAP en área no elocuente, bueno, aquí tenemos menos problema y aquí vemos la malformación, la vía piramidal, otras valoración funcionales, la malformación no está en relación a ellas, perfectamente podemos justificar su tratamiento. Otro caso, un muchacho joven, 15 años, crisis de difícil control, adyacente al área motora, no propiamente en el área motora, no había en este momento pruebas funcionales. Aquí está la malformación después de la embolización y después de la resección. Estas son las imágenes transoperatorias, la embolización, después de la resección del nido, el nido que está hecho una piedra por efecto del embolizante y el muchacho después de 6 meses. Y este es lo que yo les mencionaba, es el último caso, una MAP maltratada, es una MAP del lado izquierdo, la región frontotemporal, el paciente llegó hemipléjico y afásico. ¿Y qué vemos aquí? Una malformación silviana de las que se llaman medial, donde vemos todavía nido residual y una cantidad enorme de clips, de estos clips que ya no se utilizan, que son los clips de Mayfield. Entonces, aquí colectamos una gran cantidad de estos clips, vean la imagen de la tomografía, quitamos los clips, resecamos la malformación, aquí está la imagen final pre-postoperatoria, pero el paciente ya tenía su déficit previamente establecido, por lo que yo considero una aventura quirúrgica de alguien que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Entonces, las MAP son lesiones heterogéneas, de preferencia deben ser tratadas en centros de referencias. Tenemos que ser muy juiciosos porque a pesar de que el porcentaje está bien descrito, 2 a 4% en ocasiones, no son tan agresivas, no tampoco agresivas como dice la Aruba, pero sí tenemos que tratar a las sintomáticas de forma muy racional y justificada. De otra manera estamos invitando a tener complicaciones que el paciente va a tener que sobrellevar toda la vida, ¿sí? Entonces, bueno, esa es en conmemoración de hace 10 años en Cancún, en el Congreso Latinoamericano, ahí logramos conjuntar al doctor Geneniemi, a mi profesor Yasui, a Vandro y a Svedler. Muchas gracias por su atención. ¿Quiere poner sus diapositivas? ¿Tú la traes ya preparada? No, Sí. No, yo traía nada más una diapo. Es el video. O sea, son los videos. No. ¿Está bien? Préstate la tuya. Yo voy a las consideraciones. En áreas altamente especializadas, 1, 2, 3, del Martín. Gracias. Que se ha intentado cirugía con paciente despierto, estamos hablando de Spedler Martin 1, 2 y 3, por el compromiso que conlleva seguramente esos vasos aledaños al área altamente especializada. ¿Usted ha tenido que hacer una cirugía con paciente despierto en alguna MAP localizada en área altamente especializada? ¿Y cuál sería su propósito en relación a esto? Sí, yo llegué a hacer cirugía despierto antes de que tuviéramos la resonancia funcional y más elementos. Ahora ya raramente metemos a un paciente despierto porque, por ejemplo, con estimulación transoperatoria sustituimos el despertar del paciente y todo lo que conlleva el riesgo de eso. Yo recuerdo un paciente que tenía una MAP silviana adyacente al área del cuarto izquierda. Me acuerdo hasta del nombre del paciente, que yo le debía haber dado unos dedos. Duramos 7 horas el paciente despierto, haciéndole pruebas psicológicas. Finalmente quitamos la malformación y el paciente no se movió ni un milímetro, nunca dijo ay, nunca movió más que lo que hacían las pruebas y entonces me di cuenta que a veces se puede prolongar muchísimo y que si podemos evitar
esa técnica yo la evito. Hace mucho que yo ya no utilizo la técnica para malformaciones de dormido, despierto, dormido. Gracias. Bueno, maestro, más que nada quiero felicitarlo. Finalmente, en la parte vascular aquí en México, yo creo que nosotros los vasculares lo vemos usted como un ejemplo, tiene mucha experiencia y más en todo este tipo de patologías, ¿no? En donde realmente aquí creo que pues comparto de cierta manera que el escoger qué paciente vamos a tratar, pues siempre hay que escogerlo bien, ¿no? Y más cuando uno a veces no tiene toda la experiencia como usted o en centros de referencia grandes. Lo felicito, maestro. Gracias. Sí, Rabín. ¿Cuál es la conducta en malformaciones asociadas a aneurismas? Sabemos que el porcentaje es bajo, 7 a 20, hasta el 20%, pero aneurismas sobre todo no tanto intranidales, sino distales al nido, que en MAPS no rotas, ¿cuál es la mejor conducta, doctor? ¿Operar primero el aneurisma y después la malformación en malformaciones quirúrgicas? Sí, eso siempre lo discutimos con el terapista endovascular. Cuando un aneurisma se rompe y aparte se encuentra la malformación, indudablemente que va uno por el aneurisma y después hacerse cargo la malformación. Cuando no son aneurismas rotos y están cerca del nido malformativo, en la misma cirugía los tratamos. Trato de evitar un doble abordaje. En este caso le pedimos a terapia endovascular cuando es un aneurisma que ellos pueden tratar de forma segura para hacerlo. Y ha habido ocasiones, sin embargo, que el paciente no tiene recursos para embolizarse, quitamos la malformación y luego en un segundo tiempo le quitamos los aneurismas. Si el aneurisma es muy pequeño, quitamos la malformación, ¿no? Y observamos, porque nos encontramos luego con que desaparecen los aneurismas de hiperflujo, ¿no? Más o menos esa es la tónica que seguimos en la actualidad. Gracias, profesor.